Empecemos con una dura verdad que la mayoría no quiere oír. Hacerse rico no es complicado. La gente prefiere fingir que lo es. Hablan de ello como si fuera una fórmula misteriosa oculta en libros antiguos o reservada a círculos elitistas, como si solo unos pocos elegidos conocieran el secreto. Pero la realidad es mucho más simple. La riqueza no es complicada. Simplemente es incómoda. No requiere genialidad. No requiere perfección. Lo que requiere es algo mucho más raro: honestidad brutal con uno mismo y el valor de actuar estratégicamente. La mayoría de la gente no fracasa en su intento de hacerse rica porque sea imposible. Fracasan porque se niegan a afrontar el precio que conlleva. Quieren riqueza envuelta en comodidad. Quieren éxito sin presión. Quieren recompensas sin riesgo. Pero el mundo no funciona así. Mucha gente quiere trabajar poco, quejarse mucho y, de alguna manera, esperar que la vida les recompense con resultados extraordinarios. Creen que un pequeño esfuerzo y un gran sueño lo cambiarán todo mágicamente. Pero la realidad no responde a los sueños. La realidad responde a los principios. Y el principio es simple. El dinero no fluye hacia quienes lo desean. Fluye hacia quienes entienden el juego. No el juego que quieren que sea el mundo. El juego como realmente es. Esto es algo que Nicolás Maquiavelo entendió hace siglos. Estudió el poder, no la comodidad. Observó el comportamiento humano, no la fantasía. Y lo que descubrió fue simple. La realidad recompensa a quienes la enfrentan sin ilusiones. Así que despojémonos de esas ilusiones ahora mismo. Olvídate de los eslóganes motivacionales que has escuchado toda tu vida. Trabaja duro y cosas buenas sucederán. ¿Es eso realmente cierto? Millones de personas trabajan duro todos los días. La mayoría de ellas están agotadas, mal pagadas y estancadas. Sueña en grande y tendrás éxito. No, soñar sin poder es solo entretenimiento. Estas frases suenan bien, pero mantienen a la gente predecible. Y la gente predecible es fácil de controlar. Se despiertan a la misma hora. Siguen la misma rutina. Realizan las mismas tareas. Revisan sus teléfonos. Van al trabajo. Vuelven a casa. Ven algo, se duermen y repiten el ciclo al día siguiente. La previsibilidad se recompensa con la supervivencia. Pero la supervivencia no es lo mismo que la riqueza. La comodidad no es lo mismo que el control. Piénsalo. ¿De verdad crees que el sistema quiere que todos se hagan ricos? Por supuesto que no. El sistema prefiere a la gente manejable. Prefiere a la gente que sigue instrucciones, a la gente que sueña pero nunca actúa. Porque en el momento en que alguien empieza a actuar, a cuestionar, a construir algo en lugar de esperar permiso, esa persona se vuelve peligrosa y a los sistemas no les gustan los individuos peligrosos. Maquiavelo lo entendió perfectamente. Vio lo que muchos se niegan a ver, que el mundo no es justo. La realidad no recompensa la bondad. Recompensa la audacia. Recompensa a las personas que se niegan a esperar a que las reglas les beneficien y, en cambio, aprenden a doblarlas a su favor. Así que aquí está la primera verdad brutal. La mayoría de las personas siguen siendo pobres porque siguen reglas que nunca fueron diseñadas para hacerlas ricas. Les dijeron una fórmula simple. Trabajar duro, ahorrar dinero, esperar que todo salga bien. Pero las personas ricas no confían en la esperanza. Confían en la estrategia. No solo ahorran dinero. Lo invierten. No pasan sus vidas trabajando por dinero. Construyen sistemas donde el dinero comienza a trabajar para ellos. Permítanme pintar un cuadro simple. Imaginen a dos personas viviendo en la misma ciudad comenzando en el mismo año. La primera persona sigue el camino tradicional. Consigue un trabajo. Trabaja todos los días. Cobra un cheque. Ahorra una pequeña parte y espera que algún día sea suficiente. Ahora imaginen a la segunda persona.
Sigue trabajando, pero también estudia los mercados. Aprende ventas. Experimenta con la creación de algo propio. Tal vez un pequeño negocio, tal vez un proyecto paralelo, tal vez una plataforma digital. Avancemos 10 años. La primera persona está cansada. Sus ingresos apenas han crecido y la inflación ha devorado silenciosamente la mayor parte de sus ahorros. La segunda persona tiene algo muy diferente: activos, flujo de caja, apalancamiento, libertad. ¿Qué cambió entonces? No la cantidad de horas trabajadas, ni la inteligencia, ni la suerte. Lo que cambió fue la perspectiva. Las personas ricas no juegan con las mismas reglas que los demás. Siguen 3 principios muy simples: poseer, controlar, multiplicar. A la mayoría de la gente se le enseña a intercambiar tiempo por dinero. Pero el tiempo es la peor moneda que se puede intercambiar porque se agota constantemente. La propiedad no se agota. Cuando posees algo, un negocio, un sistema, una marca, una idea, cambias toda la ecuación. Dejas de trabajar solo por dinero y el dinero empieza a trabajar para ti. Pero la mayoría de la gente nunca da ese primer paso. ¿Por qué? Miedo. El miedo detiene a millones de personas cada día. El miedo al fracaso. El miedo a parecer tonto. El miedo a salirse del camino que todos siguen. Pero lo que mucha gente nunca comprende es esto: el camino que todos siguen rara vez lleva a algo significativo. Lleva a una fiesta de jubilación, un pastel tibio y una pensión que apenas cubre los gastos básicos. El miedo construye una jaula. Y esa jaula a menudo tiene un nombre hermoso: estabilidad. La estabilidad suena segura, pero en muchos casos, destruye lentamente las oportunidades. Los empleos desaparecen. Las economías cambian. La inflación destruye silenciosamente los ahorros. La estructura que la gente creía segura se derrumba repentinamente. Eso no es seguridad. Eso es riesgo postergado. Las personas que construyen riqueza entienden algo diferente. No persiguen la seguridad. Persiguen el control. Control sobre su tiempo, control sobre sus ingresos, control sobre el rumbo de sus vidas. Y para obtener ese control, toman riesgos, no riesgos temerarios. Riesgos estratégicos. Entienden que el riesgo no es el enemigo. El riesgo a menudo es la puerta. Como sugirió célebremente Maquiavelo, la fortuna tiende a favorecer a los audaces, no a los ruidosos, no a los emocionales, a los audaces. A las personas que avanzan cuando otros dudan. Pero he aquí otra realidad que la mayoría de la gente pasa por alto. Incluso cuando las personas entienden estas verdades, muchos siguen estancados. ¿Por qué? Porque confunden actividad con progreso. Se mantienen ocupados, pero no avanzan. Como un hámster corriendo dentro de una rueda, moviéndose constantemente pero quedándose en el mismo lugar. Trabajan duro en cosas que no hacen avanzar sus vidas, trabajos que les agotan la energía, hábitos que les nublan la concentración, distracciones que les consumen el tiempo, y se convencen de que eso es progreso. Pero hacerse rico no se trata de movimiento. Se trata de dirección. Debes aprender cómo fluye el dinero. Luego, posicionarte donde pasa ese flujo. Genera apalancamiento. Captura más valor del que gastas. Protege lo que ganas. Multiplícalo. Esa es toda la fórmula. Es simple, no fácil, pero absolutamente posible. Piensa en el dinero como un río. La mayoría de la gente se queda en la orilla, esperando que la corriente le salpique unas gotas. La gente rica hace algo completamente diferente. Construyen canales. Construyen oleoductos. Desvían el río para que fluya directamente hacia sus tierras. El mismo río, el mismo mundo, las mismas oportunidades. Pero 2 enfoques completamente diferentes. Un grupo espera. El otro construye. Un grupo espera, el otro actúa. Y una vez que ves la diferencia,
nunca puedes dejar de verla. Ahora bien, aquí es donde el juego se vuelve aún más interesante. Maquiavelo habló de dos fuerzas que controlan silenciosamente el comportamiento humano, el miedo y el deseo. Todo líder poderoso, todo gran estratega, todo constructor de imperios exitoso lo entendió. Los ricos también lo entienden. Saben que la gente rara vez toma decisiones basándose únicamente en la lógica. La mayoría de las decisiones provienen de la emoción, el miedo a perderse algo, el deseo de estatus, la necesidad de pertenecer, el ansia de sentirse importante. Y quienes comprenden estas emociones obtienen una poderosa ventaja. No solo venden productos, sino identidad. Venden la sensación de convertirse en alguien diferente. Observen las marcas más exitosas del mundo. Rara vez se centran solo en el producto en sí, sino en cómo la posesión de ese producto hace sentir a la persona, confianza, éxito, estatus, pertenencia. Esa es la verdadera moneda de cambio de la riqueza moderna. No se limitan a ofrecer artículos, sino que ofrecen transformación. Por eso, comprender la psicología humana es tan poderoso. Cuando aprendes cómo piensa la gente, que teme, que desea en secreto, empiezas a ver oportunidades por todas partes. Y en el momento en que logres conectar el valor con el deseo humano, el dinero comenzará a fluir hacia ti. Porque la persona que puede hacer que otros deseen lo que ofrecen nunca tendrá problemas financieros. La influencia crea oportunidades. La atención crea poder de negociación y el poder de negociación crea riqueza. Por eso la influencia se ha convertido en uno de los activos más valiosos del mundo moderno. La atención es la puerta de entrada a todo. Si la gente te nota, aparecen oportunidades. Si la gente confía en ti, las oportunidades se multiplican. Si la gente te sigue, obtienes la capacidad de mover mercados, moldear opiniones y crear demanda. El dinero sigue a la atención, y la atención sigue al valor, la personalidad y la visibilidad. Pero hay algo importante que debes entender antes de emprender este camino. El éxito atrae resistencia. En el momento en que empieces a ascender, la gente lo notará y no todos celebrarán tu progreso. Algunos susurrarán, otros criticarán, otros dirán que has cambiado. Dirán que tuviste suerte. Dirán que te volviste arrogante. Pero lo que no verán son las noches que pasaste despierto aprendiendo mientras ellos se relajaban. No verán los riesgos que tomaste mientras ellos dudaban. No verán la presión que soportaste mientras ellos jugaban a lo seguro. Solo verán el resultado. Y a veces te lo reprocharán. Esto es algo sobre lo que Maquiavelo advirtió hace siglos. El poder siempre atrae oposición y la riqueza a menudo hace lo mismo. Cuando asciendes, sin querer les recuerdas a los demás los riesgos que nunca corrieron y eso puede incomodarlos. Pero esa incomodidad es parte del precio. No puedes buscar resultados extraordinarios esperando la aprobación universal. Esas dos cosas rara vez coexisten. Así que debes hacerte una pregunta honesta, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a enfrentar las críticas? ¿Estás dispuesto a salirte de las cómodas expectativas de la sociedad? ¿Estás dispuesto a estar solo a veces mientras construyes algo que otros aún no entienden? Porque eso es a menudo lo que requiere el camino. La verdad es que el mundo nunca se ha dividido por la inteligencia. Tampoco se ha dividido únicamente por el esfuerzo. La verdadera división es la perspectiva. Desde muy temprana edad, a la mayoría de las personas se les enseña a seguir instrucciones. Siéntate, memoriza esto. No cuestiones aquello. Levanta la mano, saca buenas notas, encuentra un trabajo seguro, quédate allí durante 40 años y luego retírate tranquilamente. Este era el guión que a muchos se les entregó, y la mayoría lo aceptó sin cuestionarse si tenía sentido. Pero piénsalo bien. Este sistema no fue diseñado principalmente para crear personas que construyeran riqueza de forma independiente. Fue diseñado para crear estabilidad, para producir trabajadores confiables, para mantener el buen funcionamiento de la sociedad. Las escuelas rara vez enseñan a vender.
Rara vez enseñan a negociar. Rara vez enseñan a invertir, a crear empresas o a generar activos. Sin embargo, esas son precisamente las habilidades que a menudo crean libertad financiera. ¿Por qué? Porque alguien que comprende plenamente esas habilidades ya no depende del sistema. Puede construir su propio camino. Y la independencia es algo que los grandes sistemas no siempre fomentan. Los ricos reconocieron esta realidad hace mucho tiempo. En lugar de seguir las reglas a ciegas, aprendieron cómo funciona el sistema. Luego usaron ese conocimiento para diseñar sus propias estrategias. Comprendieron un principio poderoso. La riqueza rara vez se crea solo con el trabajo. Se crea mediante el apalancamiento. Apalancamiento significa multiplicar tu esfuerzo. En lugar de que una hora produzca $1, el apalancamiento permite que una acción produzca valor una y otra vez. Piensa en una persona que trabaja solo por un salario. Sus ingresos dependen completamente de su tiempo. Si dejan de trabajar, los ingresos cesan. Ahora imagina a alguien que crea un activo, un negocio, una plataforma, un contenido, un producto digital. Ese activo puede seguir generando valor incluso cuando no está trabajando activamente. La diferencia entre estos dos caminos se vuelve enorme con el tiempo. Una persona intercambia tiempo, la otra construye sistemas y sistemas escalables. Imagina dos vidas de nuevo. Una persona se despierta cada mañana a las 6. Conduce por la misma ruta, responde los mismos correos electrónicos, asiste a las mismas reuniones. Espera que con el tiempo las cosas mejoren. Pasan los años, pero nada cambia fundamentalmente. Ahora imagina a otra persona que empieza en el mismo lugar. Pero en lugar de seguir ciegamente la rutina, empieza a hacerse preguntas. ¿Cómo funciona realmente el dinero? ¿Qué habilidades crean valor? ¿Qué oportunidades existen fuera del camino tradicional? Empieza a aprender, experimenta, fracasa, lo intenta de nuevo. Tal vez empieza un pequeño proyecto paralelo. Tal vez crea contenido. Tal vez aprende ventas o marketing. Al principio, el progreso es lento, pero poco a poco sucede algo poderoso. Empieza el impulso. Su proyecto paralelo se convierte en ingresos. Esos ingresos se convierten en inversión. Esa inversión se convierte en libertad. 10 años después, la diferencia es dramática. Una persona sigue intercambiando tiempo. La otra intercambia activos. Una persona está agotada. La otra controla su horario. Y no fue suerte. Fue perspectiva. Comenzó con una pregunta peligrosa. ¿Y si todo lo que me enseñaron sobre el dinero fuera incompleto? La mayoría de la gente nunca se hace esa pregunta. ¿Por qué? Porque la comodidad es adictiva. Se siente bien sentirse seguro. Se siente bien ser aceptado por todos a tu alrededor. Pero la comodidad a menudo esconde un peligro silencioso. Reemplaza lentamente la ambición con la rutina. La gente deja de esforzarse. Deja de explorar su potencial. Se acomoda en patrones que parecen estables pero limitan el crecimiento. Y lo más peligroso es que esta lenta deriva puede parecer normal. La gente cree que está contenta, pero en muchos casos simplemente está insensible. Su curiosidad se desvanece. Su motivación desaparece. Sus días se vuelven predecibles. Los años pasan silenciosamente y antes de que se den cuenta, la oportunidad de construir algo más grande se ha esfumado. Machiavelli advirtió una vez que la gente tiende a olvidar el peligro cuando los tiempos son cómodos. Pero el peligro nunca los olvida. Los cambios económicos ocurren. Las industrias cambian. La tecnología evoluciona. El mundo sigue girando, uno se prepara o no. Por eso, el poder, la estrategia y la perspicacia son importantes. Porque el mundo valora mucho más la fuerza que la comodidad. Y la fuerza se construye con disciplina, con estrategia, aprendiendo cómo funciona el juego real. Si alguien realmente quiere acumular riqueza,
Debe empezar por desaprender ciertas ideas preconcebidas. Debe dejar de depender de ilusiones reconfortantes y aceptar una de las verdades más difíciles: nadie vendrá a rescatarlo. Ni su jefe, ni el gobierno, ni la sociedad. Su futuro dependerá en última instancia de las acciones que elijan tomar, lo que nos lleva al punto de partida más importante de todos: la habilidad. Porque en el mundo moderno, la habilidad es un arma. Y quienes la perfeccionan obtienen una enorme ventaja. La habilidad es la verdadera arma del mundo moderno. No los títulos, ni los diplomas, ni las credenciales colgadas en la pared. Habilidades prácticas reales, de las que generan valor en el mundo real: vender, escribir, programar, diseñar, comercializar, persuadir, negociar. Estas son las herramientas que construyen imperios hoy en día. Porque toda gran empresa, toda marca poderosa, toda empresa exitosa se basa en la creación de valor. Y el valor lo crean las personas que poseen habilidades que otros necesitan. Así que, si quieres comenzar este camino, no empiezas con dinero. Empiezas con la maestría. Elige una habilidad, no 5, ni 10, solo una. Luego, perfecciónala cada día hasta que sea imposible ignorarla. Trátala como un arma. Practica cuando otros se relajen. Estudia cuando otros se distraigan con sus teléfonos. Mejora cuando otros se quejen, porque la maestría tiene un gran poder. Genera confianza. Y la confianza atrae oportunidades. Cuando te vuelves realmente bueno en algo valioso, la gente lo nota. Empiezan a aparecer oportunidades. Se abren puertas que antes eran invisibles. La habilidad crea valor. El valor atrae dinero. Y cuanto más valor puedas crear, más dinero empezará a llegar a ti. Pero la habilidad por sí sola es solo el principio. Una vez que tienes habilidad, el siguiente paso es el apalancamiento. El apalancamiento es lo que separa a los ricos de los sobrecargados de trabajo. La mayoría de la gente piensa en el dinero en términos de horas. ¿Cuánto ganaré hoy? ¿Cuánto ganaré esta semana? Pero esa mentalidad te atrapa en una caja pequeña. Los trabajadores piensan en horas. Los dueños piensan en sistemas. En lugar de preguntarse cuánto puedo ganar hoy, se hacen una pregunta diferente: ¿qué puedo construir hoy que siga generando ingresos mañana? Ese cambio lo cambia todo. Un trabajo es lineal. Una hora de trabajo equivale a una unidad de pago. Pero los sistemas son exponenciales. Un producto puede venderse miles de veces. Un video puede verse millones de veces. Una pieza de contenido puede seguir produciendo valor años después de su creación. Por eso Internet se ha convertido en la mayor máquina de apalancamiento de la historia. Amplifica el esfuerzo. Una persona puede llegar a millones. Una idea puede extenderse por todo el mundo de la noche a la mañana. Una creación puede construir un negocio entero. A Internet no le importa dónde naciste. No le importa tu origen. No le importa tu acento, tu pasado ni tu título. Le importa una sola cosa: lo que creas y el valor que aportas. Una sola publicación puede volverse viral. Un solo producto puede escalar globalmente. Una sola oferta puede cambiar la vida de alguien por completo. Pero hay una barrera que detiene a la mayoría de las personas antes de que lleguen a esa etapa: la visibilidad. Muchas personas tienen miedo de ser vistas. Temen el rechazo. Temen el juicio. Temen la crítica. Pero la invisibilidad es mucho más peligrosa que el fracaso. Porque si nadie sabe que existes, tus oportunidades también permanecen invisibles. Esto es algo que Machiavelli comprendió profundamente. La percepción es poder. La forma en que las personas te ven moldea las oportunidades que recibes. Cuando las personas ven fuerza, confianza y claridad, responden de manera diferente. Cuando las personas ven vacilación y duda, responden de manera diferente. Por eso las personas exitosas invierten mucho en su marca, su comunicación y la forma en que se presentan al mundo.
No esperan en silencio con la esperanza de que alguien las descubra. Dan un paso al frente y captan la atención. Cuentan su historia. Construyen presencia. Incluso cuando sienten miedo porque el mundo rara vez recompensa a la persona más merecedora, recompensa a la más visible e innegable. Y cuando empiezas a ascender, sucede algo predecible, aparece la resistencia. Algunas personas te cuestionarán. Algunas se burlarán de ti. Otras intentarán minimizar tu progreso. Podrían decir que cambiaste. Podrían decir que te volviste egoísta. Podrían decir que tuviste suerte. Pero lo que no verán son los sacrificios que hiciste en el camino. Las noches que te quedaste despierto construyendo algo mientras otros dormían. Los fracasos que enfrentaste mientras aprendías. La presión que soportaste cuando nada parecía funcionar. Solo ven el resultado y lo juzgan sin comprender el camino. Ese es el precio del progreso. Pero al otro lado de esa resistencia se encuentra algo que la mayoría de la gente nunca experimenta. Libertad, no la ilusión de libertad, no fines de semana ni vacaciones cortas. Libertad real. La libertad de decidir cómo empleas tu tiempo. La libertad de elegir con quién trabajas. La libertad de decir no sin miedo. La libertad de despertarte y diseñar tu propio día. Eso es lo que la verdadera riqueza compra. No solo artículos de lujo, opciones, sino que incluso después de que alguien empieza a ganar mucho dinero, el camino no termina. En muchos sentidos, el desafío más difícil aparece después de que llega la riqueza. Porque ganar dinero y conservarlo son dos habilidades completamente diferentes. El dinero se comporta como el fuego. Usado con sabiduría, proporciona calor, seguridad y poder. Usado sin cuidado, lo destruye todo. Muchas personas que de repente se enriquecen lo pierden rápidamente. ¿Por qué? Porque confunden riqueza con estatus. Intentan parecer ricos en lugar de mantenerse ricos. Compran deudas caras. Buscan la aprobación. Intentan impresionar a desconocidos y, poco a poco, su riqueza desaparece. Los verdaderamente ricos piensan diferente. Gastan estratégicamente. No sienten la necesidad de impresionar a personas a las que no respetan. Se centran en los activos. Activos que generan ingresos. Activos que aumentan de valor, activos que protegen su futuro. Cada dólar se convierte en un soldado y envían a esos soldados al mundo para que traigan más. Así es como se multiplica la riqueza. No por suerte, no por apuestas, sino por inversión disciplinada. Y una vez que la riqueza comienza a crecer, la protección se vuelve importante. Porque la riqueza atrae la atención, atrae a los competidores. Atrae a los oportunistas. A veces incluso atrae la traición. Por eso los ricos construyen protección alrededor de lo que crean. Estructuras legales, contratos, límites claros, alianzas estratégicas. Protegen sus activos como una fortaleza. Porque el poder sin protección puede convertirse rápidamente en debilidad. Pero hay un último nivel en este camino del que poca gente habla. La psicología del final del juego. ¿Qué sucede una vez que alguien finalmente alcanza el éxito financiero? Porque el dinero no resuelve mágicamente los problemas internos. Los revela. Si alguien era imprudente antes de tener riqueza, se volverá más imprudente con más dinero. Si alguien era inseguro antes de tener riqueza, puede seguir siéndolo incluso con millones. Si alguien carecía de propósito antes de tener riqueza, el dinero no creará un propósito mágicamente. Así que la verdadera riqueza requiere algo más profundo que el dinero. Requiere claridad, comprender qué significa realmente la riqueza. La riqueza no son autos deportivos. No son relojes de lujo. No son yachts privados. Esas cosas son símbolos, ecos, a veces distracciones. La verdadera riqueza es el control. Control sobre tu tiempo, control sobre tu entorno, control sobre tus decisiones.
Si alguien más es dueño de tu horario, no eres verdaderamente libre. Si alguien más controla tus opciones, no eres verdaderamente rico. No importa cuán impresionante parezca tu cheque, esta es la razón por la que los grandes constructores piensan más allá de sí mismos. Piensan en generaciones. Piensan en el legado. No solo dinero para hoy, sino sistemas que continúen proveyendo para su familia mucho después de que se hayan ido. Activos que sustentan a sus hijos. Ideas que continúan dando forma al mundo. Esa es la etapa final de la riqueza. Creación que sobrevive al creador. Pero la verdad es que la mayoría de las personas nunca alcanzarán esa etapa. No porque carezcan de capacidad, sino porque nunca comienzan. Escuchan ideas como esta. Se sienten inspirados por un momento. Asienten. Están de acuerdo. Luego regresan a la misma rutina, a la comodidad, a la distracción, a la jaula familiar, y el sistema los recibe de nuevo. Los recompensa con la estabilidad suficiente para mantenerlos tranquilos, la comodidad suficiente para evitar que vuelvan a cuestionar el guión. Y el ciclo continúa. Pero un pequeño número de personas elige algo diferente. Deciden que hoy es el día en que dejan de vivir completamente según las reglas de otra persona. Rompen con el guión. Eligen el crecimiento sobre la comodidad. Estudian el dinero como un soldado estudia la estrategia. Perfeccionan sus habilidades. Construyen cosas que nadie les dio permiso para construir. Y cuando finalmente tienen éxito, no se disculpan. No ruegan por aprobación. Simplemente continúan construyendo porque entienden algo que la mayoría de la gente nunca comprende. La riqueza nunca fue misteriosa. Siempre fue simple. Aprender, construir, poseer, proteger, multiplicar, repetir. Y sobre todo, recuerda esto. Nadie vendrá a rescatarte. No hay un momento perfecto, ninguna oportunidad mágica esperando aparecer. Solo existe este momento, esta decisión y esta pregunta. ¿Estás dispuesto a enfrentar la parte incómoda? Porque si lo eres, algo extraordinario sucede con el tiempo. Te elevas. Quizás no al instante, quizás no la semana que viene, pero al final te elevas. No como un seguidor, sino como un constructor, no como alguien que espera una oportunidad, sino como alguien que la crea. Empiezas a moverte de forma diferente, a pensar de forma diferente, a actuar estratégicamente. Dejas de jugar al juego pequeño. Empiezas a jugar al juego de verdad. Y ganas. No porque fuera fácil, no porque fuera justo, sino porque tuviste el coraje de atravesar el fuego mientras otros se quedaban a la sombra. El mundo no necesita más soñadores. Necesita más hacedores. Y el camino siempre ha estado ahí, oculto a plena vista, simple, brutal, esperando a alguien lo suficientemente valiente como para seguirlo. Ahora las ilusiones se han ido. La verdad es clara. El guión termina aquí. Y tu historia comienza.